precisamente tres factores que vamos a ver. Uno, el tono venoso o el tono de la pared venosa, que tiene mucho que ver con la anatomía de esta, la incompetencia valvular y la disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla, ¿verdad? Eso básicamente es lo que ustedes deben comprender del aparecimiento o del desarrollo de la insuficiencia venosa. Puede estar también caracterizada por el aparecimiento de hiperpigmentación, cambios dérmicos como la lipodermatosclerosis, ¿verdad? Que vamos a ver que es una de las etapas intermedias de la enfermedad y que se produce en la parte más declive de la pierna, generalmente alrededor de los tobillos o perimaleolar, ¿verdad? Generalmente o es más frecuente en la cara interna o en el maleolo interno, porque es hacia donde comienza o emerge la principal vena superficial de la pierna, ¿verdad? Puede haber eczema, úlceras y la atrofia blanca, que es cuando ya prácticamente entramos a una etapa en la que se ve involucrada también el sistema linfático. Hay una clase sobre linfedema, creo yo, pero creo que no es de este curso, pero que está muy íntimamente ligada al problema de la insuficiencia venosa, ¿verdad? Hay una prevalencia de un 5 a un 30% de la población adulta, ¿verdad? Y generalmente en países industrializados. ¿Por qué tiene que ver esto? Por aquello de los trabajos en las fábricas, trabajos en maquilas, trabajos donde depende mucho la bipedestación o la estancia prolongada en ciertas posiciones, principalmente en bipedestación y cerca de fuentes de calor, ya sea de máquinas industriales, hornos, etcétera, etcétera, etcétera. Como les mencionaba al principio, pues como parte de la anatomía o de la parte de la responsabilidad del aparecimiento de la enfermedad, tenemos las válvulas venosas que funcionan como un mecanismo de compuertas que su función principal es tratar de dirigir el flujo venoso unidireccionalmente. Estas válvulas responden precisamente a mecanismos de la contracción de la pared de la vena, abriéndose y cerrándose. Cuando estas válvulas son competentes, impiden que haya el mecanismo principal de la insuficiencia venosa y del aparecimiento de la enfermedad, que es el reflujo venoso. Entonces, estas compuertas o estas válvulas, mientras permanezcan competentes o intactas, van a ser suficientes como para evitar el reflujo venoso, ¿verdad? Están compuestas por dos válvulas de tejido conectivo recubiertas de endotelio y cuyo cierre se produce a una velocidad de 30 centímetros por segundo, ¿verdad? La vena cava inferior, después de la región inguinal, o partiendo prácticamente del ligamento inguinal, las válvulas desaparecen. Las válvulas no existen en las venas principales o en las venas del tronco, teniendo que las venas cava inferior, ilíaca común, sistema venoso portal, seno venoso craneano, en estas se encuentran ausentes, ¿verdad? A diferencia de las arterias, la principal característica que las hace diferenciarse una de la otra es la capa muscular de esta, ya que en la vena es mucho más delgada, mucho más débil y por lo tanto hay menos capacidad de contracción y por lo tanto hay menos capacidad o tolerancia a la dilatación. Por lo tanto son más susceptibles de dilatarse, son más susceptibles de dilatarse y congestionarse, ¿verdad? Aquí está la distribución del sistema venoso. Tenemos el sistema venoso que se inicia en el arco dorsal del pie, asciende en la cara interna por delante del maleolo tibial, maleolo tibial interno, y asciende en la cara interna de toda la extremidad hasta la válvula ostial, donde se une con la vena femoral, formando ya la vena femoral común, y posteriormente continúa su ascenso hacia la circulación central. En el trayecto pueden existir una gran cantidad de venas perforantes o comunicantes, que son las que se encargan de llevar o hacer pasar la sangre desde el sistema venoso superficial o desde las capas superficiales de la pierna
o sea, la capa del celular subcutáneo y los tejidos suprafaciales, llevarlos a la circulación principal o a la circulación interna, ¿verdad? Y aquí tenemos una cantidad de venas comunicantes, tenemos los tres grupos principales: el sistema perforante de Down, que se encuentra en la parte distal del muslo, en la cara interna; el sistema perforante de Boyd y el sistema perforante de Coquet, que está dividido en tres, bueno, en cuatro. En realidad algunos libros lo dividen en cuatro, la mayoría lo dividen en tres: el sistema de perforantes de Coquet, que están distribuidos en la parte distal de la pierna o más cerca del maléolo, y que son los principales de dar todos los cambios que se producen en la piel de los pacientes con insuficiencia venosa. Normalmente vamos a encontrar en un estudio Doppler color, vamos a evidenciar lo que se ha reconocido por décadas, el ojo egipcio, ¿verdad? El signo del ojo egipcio, que es básicamente encontrar la vena safena dentro de las dos asas faciales que se entre los que se encuentra, ¿verdad? Y eso va a ser principal para reconocerlo. Podemos encontrar duplicidad de sistema venoso o dos venas safenas cuando hay un doble espacio o doble sistema safeno. Podemos encontrar la vena safena principal y una vena safena accesoria externa a esta, y que se conducen paralelas, ¿verdad? O podemos encontrarla fuera del espacio facial, ¿verdad? En la válvula ostial vamos a encontrar la unión de la vena safena a la vena femoral interna, ¿verdad? La vamos a encontrar que recibe múltiples tributarias que se encargan de drenar la sangre que se produce generalmente en la parte proximal del muslo o en el sistema venoso superficial de la pelvis o de los genitales. Por eso es que muchos pacientes que tienen una insuficiencia venosa severa, o sobre todo en el sexo femenino, vamos a encontrar que presentan venas varicosas en la región genital, generalmente en los labios mayores, y en algunos casos que se extienden hacia los labios menores, ¿verdad? Vamos a encontrar las venas pudendas externas, las venas epigástricas superficiales, la circunfleja superficial, y todas estas venas, la vena cutánea femoral anterior también, perdón, todas estas venas, a la hora de realizar la safenectomía o de realizar el procedimiento quirúrgico, debemos asegurar que todas estas venas quedan completamente ligadas o excluidas con el procedimiento quirúrgico para evitar que éstas sigan contribuyendo a la insuficiencia venosa en la válvula ostial. A nivel de estudios de imágenes, en el Doppler color podemos encontrar la imagen característica conocida como la cabeza de Mickey Mouse, ¿verdad? En la que podemos ver la arteria femoral común, la vena femoral común y la vena safena interna, que se une a esto formando pues la típica cabeza del ratón, ¿verdad? Podemos tener causas primarias de insuficiencia venosa debido a agenesia valvular, ¿verdad? En la cual no va a existir ese sistema de compuertas que evite precisamente el reflujo. Recuérdense que de las fuerzas que ayudan o promueven el retorno venoso, una de ellas es la presión negativa que ejerce el tórax al realizar el movimiento respiratorio de inspiración, ¿verdad? Entonces, cuando este cesa o cuando este se interrumpe debido a que acabó el ciclo inspiratorio, la sangre que no logró ser succionada, por decirlo de alguna manera, esta tiende a retornar o a caer o a ceder la velocidad debido a la presión hidrostática y a la fuerza gravitacional a la que está ejerciendo presión sobre el sistema venoso, ¿verdad? También podemos tener anomalías en la distribución valvular, o sea que las válvulas están distribuidas de forma heterogénea o no cierran completamente. Alteraciones morfológicas en las fibras de colágeno y elastina de las válvulas, ¿verdad? Y podemos tener angiodisplasia, perdón, ahí no es angiodisplasia, es angiodisplasia. Y las secundarias, pues, que pueden ser debidas como consecuencia o a consecuencia de una trombosis venosa profunda. Dentro de la etiología, pues vamos a tener
que existen factores de riesgo, ¿verdad? Pacientes con índice de masa corporal por arriba de los 30 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Incrementa 20 veces el riesgo de padecer insuficiencia venosa. Por lo tanto, no es solo de que es mi cuerpo y no hay que juzgar el cuerpo, ¿verdad? La obesidad sigue siendo una enfermedad, ¿verdad? Sigue siendo una patología que debe ser tratada y debe de ser identificada por todas las consecuencias que puede proporcionar, ¿verdad? Puede haber alteraciones estructurales del miembro, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que han sufrido traumatismos, han sufrido deformaciones, han sufrido, como vamos a ver más adelante, otro tipo de enfermedades que pueden llevar a alteración de la morfología de las venas. El embarazo, la bipedestación prolongada, el sedentarismo y terapia estrogénica. Está descrito que uno de los factores que puede incidir en el desarrollo de la enfermedad es la carga hormonal. Por eso es que la enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres. Ojo, los hombres también padecen de insuficiencia venosa, pero los hombres todavía por cuestiones culturales siguen sin consultar por la enfermedad y desarrollan a veces enfermedad mucho más grave que las mujeres, ¿verdad? Y pueden tener consecuencias más graves. La fisiopatología pues empieza con la incompetencia valvular, ¿verdad? Aumento de la presión venosa, hipertensión venosa por arriba de los 100 milímetros de mercurio, esta presión por encima de esto. ¿Se recuerdan que dijimos que las válvulas se cierran a cuánto? Fuerte. 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, cuando hay presiones mayores a 100 milímetros de mercurio, puede darse la hipertensión venosa, puede aumentar la presión dentro de la vena. Esto aumenta la presión hidrostática dentro del vaso, provocando que las venas subcutáneas o las venas que se encuentran en la superficie se dilaten y se congestionen, provocando edema esponjado o esponjoso, ¿verdad? Es el edema típico que se produce en la insuficiencia venosa. Ojo, normalmente el edema por la insuficiencia venosa aparece o es de inicio en una sola pierna. No quiere decir que no se pueda presentar en ambas. Pero si un paciente a ustedes les consulta y les dice que el edema se les presenta sobre todo desde la mañana o es un edema matutino, deben dudar que sea de origen venoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el reposo y la elevación de las piernas disminuye el edema. El edema principalmente va a afectar más, o generalmente pues en mayor proporción va a afectar más una extremidad que la otra. Por lo tanto, el edema se va a presentar más temprano en una extremidad que en otra. A medida que va avanzando la enfermedad, pues sí, va a afectar probablemente la otra pierna, pero normalmente va a haber una que está más afectada que la otra, ¿verdad? Hay liberación de linfocitos, ¿verdad? Macrófagos en la región subcutánea, y esto puede provocar fibrosis, descomposición de la hemoglobina en el tejido celular subcutáneo y provocar la hiperpigmentación que se produce. La hiperpigmentación está ligada íntimamente a la formación o al desprendimiento del hierro del grupo M, y eso es lo que le da la coloración oscura a los tobillos de los pacientes con insuficiencia venosa. El problema que la mayoría de los pacientes les van a llegar consultando precisamente porque esa mancha oscura que tiene se le ve fea. Y ustedes desde el principio le tienen que explicar a ese paciente que esa mancha no desaparece. No va a desaparecer nunca. ¿Por qué? Porque dato curioso y histórico, pues que los primeros tatuajes que aparecieron se hicieron con hierro, ¿verdad? Y esos no desaparecen nunca. Bueno, y esta hiperpigmentación, esta lipodermatoesclerosis, esta fibrosis que se produce en el tejido, nos lleva a la formación de úlceras en la piel. Y esta es la etapa, como vamos a ver en la clase que les van a dar el viernes, la etapa más avanzada de la enfermedad. ¿Sí? Las válvulas defectuosas, hay una ausencia de la bomba muscular en la pantorrilla, la debilidad, el sedentarismo y la poca actividad física. Ojo, no es lo mismo hacer actividad física, gastar energía, que hacer ejercicio. El ejercicio desarrolla músculo. La actividad física lo que produce es gasto de energía. ¿Sí?
La mayoría de los pacientes, la mayoría son de consulta, van a ser mujeres, dicen que pasan haciendo oficio todo el día. Y claro, eso les demanda hacer o tener gasto de energía, tener una actividad física, pero no es suficiente para desarrollar la musculatura de la pantorrilla, que es la que se va a encargar de favorecer el flujo de retorno venoso. Se dice que la fisiopatología de la enfermedad crónica se desarrolla en la base de una hipertensión venosa crónica con el deterioro del glucocálix, ¿verdad? Esto produce inflamación crónica, factores quimiotácticos y enzimas proteolíticas que se liberan a nivel de la piel o del tejido celular subcutáneo, llevando a la filtración de moléculas, eritrocitos, leucocitos, factor de necrosis tumoral, factores de crecimiento, factores agregados de plaquetas, etcétera, 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 todo lo que ustedes ya saben, formando edema, lipodermatosclerosis, hiperpigmentación, formación de úlcera. La dilatación crónica de la vena va a provocar distorsión de la válvula y reflujo crónico de forma activa, ¿verdad? Manifestaciones clínicas, rápidamente se lo voy a decir, que se los van a mencionar mejor el día viernes. Se va a caracterizar por el cansancio, incomodidad, pesantez de las piernas o pesadez de las piernas, dolor, fatiga, hinchazón, edema, sensación de ardor o prurito, varices, hiperpigmentación de la piel, la dermatitis ocre, que es lo que hemos mencionado, ¿verdad? Y la formación de úlceras. ¿Escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Escuchan ustedes ahí atrás? Sí. Okay. Bueno. Vamos a ver el edema. Cuando damos la clase de linfedema, vamos a ver la diferencia que existe entre el edema que se produce por la enfermedad venosa, a diferencia del linfedema, que es un poquito más duro. El edema que se produce por la insuficiencia venosa puede provocar ser un poquito más blando, ser un poquito más compresivo, por lo tanto, de mayor duración de la fobia o el hoyuelo que se queda aquí. ¿Okay? Va a tener la hipodermatosclerosis, va a estar caracterizado por un halo blanquecino alrededor o cerca de los tobillos, en los cuales han habido o está habiendo cambios en la estructura de la piel, formaciones de las metástasis, venas varicosas, la úlcera venosa, ¿verdad? La dermatitis por estasis, que muchos pacientes les van a llegar consultando, les van a llegar diciendo que les ha salido unos puntos rojizos en las piernas. Es una dermatitis por estasis. Normalmente lo que está empezando a ver en esa pierna es que la sangre está circulando más lento. Todavía no ha habido una estasis suficiente como para provocar cambios o liberación de hierro a nivel del celular subcutáneo para mancharlo, pero es accidental. Y en esta es cuando el paciente debería de cambiar el estilo de vida, tomar ciertas medidas para mejorar la circulación, pero sobre todo esta etapa, esta dermatitis, es la que está caracterizada por la formación de la celulitis o la famosa erisipela. No hay más que la infección cutánea por bacterias a ese nivel. Y esta se produce generalmente por el rascado que produce, por el fluido que produce la enfermedad. Detalles de la enfermedad, ¿verdad? Vamos a ver que puede ir en la visualización en las piernas, puede ser la primera etapa viendo las pequeñas varicosidades o las arañas vasculares, la pesadez por cansancio. El color puede ser variable, puede ser diferente de una persona a otra, de un paciente a otro. Hay calambres, se puede quejar de calambres, principalmente nocturnos, ¿verdad? Hay hormigueos, sensación de calor o escozor, generalmente, principalmente alrededor del tobillo o en los sitios de mayor declive. Hay hinchazón, edema de los tobillos, cambio de proporción. Hay factores que son determinantes de la carga aguda. Todos aquellos que a sus abuelas le hayan visto que tiene venas mariposas, muy probablemente ustedes van a desarrollar venas mariposas en mayor o menor grado, dependiendo de la actividad física que ustedes desarrollen. Por eso es importante que muchos pacientes entiendan que hay una carga. Muchas personas que no pueden
pueden vivir, ¿verdad? Hábitos poco saludables, lo que mencionamos, el alcoholismo, la obesidad y afección hormonal. Esto lo vamos a ver porque es una cirugía de viernes, pero esto es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál va a ser, cuál es lo que a nosotros nos interesa que ustedes aprendan la diferencia? Lo que les decía hace un rato, no toda hinchazón en las piernas, no todo edema es responsabilidad de insuficiencia venosa. Porque la mayoría de internistas o la mayoría de médicos generales que los pacientes su guía, su cirujano vascular, porque tienen hinchadas las piernas. Pero muchos pacientes pueden padecer insuficiencia cardíaca, pueden tener una disfunción renal, pueden tener una disfunción hepática, pueden tener hipertensión pulmonar, utilizar algún tipo de medicamento, ojo, es un buen antihipertensivo, pero tiene como efecto secundario adverso que el paciente puede desarrollar edema de miembros inferiores y no está relacionado con una patología mucho menos con función vascular. Puede tener linfedema asociado a otras enfermedades, un dolor de los miembros inferiores puede estar asociado a otra patología vascular más severa, más grave, que es la enfermedad arterial periférica, como vamos a ver en la clase. Puede haber compromiso neurológico, compromiso osteoarticular, y en el caso de algunos, pues está en una trombosis. O si venosa profunda, se puede desarrollar con edema unilateral, se desarrolla con edema unilateral, el cual es sumamente doloroso a la deambulación. El paciente le va a referir que la pierna se le hinchó súbitamente y no puede caminar, no puede apoyar la pierna. ¿Okay? Para ello, pues existen pruebas de examen físico. Para hablar de esto, solo se la voy a mencionar rápidamente, porque esto ha quedado en desuso, debido a que lo primero que hacemos todos cuando viene un paciente a consultarles, todo. Si quiere examinar al paciente, pues inmediatamente le damos un poco. Pero hay pruebas en el examen físico que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a hacer esto. Una de ellas es el primer. Con el paciente se le coloca el miembro de elevación, se le coloca una liga en la parte proximal del muslo, se espera que se vacíe y luego vemos cómo se llena para ver la incompetencia valvular. Esa es la prueba de Perthes. Y tenemos otras pruebas de las cuales nos apoyamos utilizando un manómetro, el cual registra la presión en diferentes segmentos de la pierna. Vamos a preparar el doctor usando un Plexport. Y por último tenemos el Doppler, ¿verdad? El Doppler, el cual vamos a poder ver precisamente la disfunción valvular, la dilatación venosa, la incompetencia de la válvula oscal. Vamos a poder ver el reflujo, medir el reflujo. No todo paciente en el cual se identifique que hay reflujo desde la válvula significa que hay goteraje. ¿Okay? Porque muchas veces tratamos de vender al paciente la idea de que haciéndole pasaje al paciente se van a acabar sus problemas, por si no hemos tratado de base, con el problema de base de la insuficiencia venosa, ese paciente va a recurrir sus síntomas antes de los 6 meses de la operación. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es tratar la insuficiencia venosa antes de proceder a un procedimiento. Así tenemos tratamientos conservadores, vamos a modificar aquellos factores de riesgo que son modificables, pueden ser modificables por peso, la actividad física, enseñarle al paciente a drenar espontáneamente la congestión que se produce en las piernas, la elevación de estas, aproximadamente de 20 a 30 minutos, en un ángulo de 30 a 45 grados. Durante ese tiempo esperamos que disminuya el edema que se ha formado durante.
Dependiendo de la severidad del edema, se le puede recomendar al paciente hacerlo durante más veces a pedirle que interrumpa su jornada durante unos 15 minutos, haga la elevación de las piernas y luego la recuperación. Lo más importante, la elastomoción. Se ha desarrollado una gran cantidad de medicamentos, una gran cantidad de tratamientos para tratar de mejorar la circulación venosa. Pero de todos los tratamientos que va a dar beneficios a largo plazo es la elastocompresión. Y ahí, dependiendo de la severidad de la insuficiencia venosa que van a ver ustedes en la clasificación, así será el tiempo que el paciente va a utilizar el sistema de pacientes que van a poder utilizarlos únicamente durante el día, únicamente durante su jornada laboral, o pacientes que van a poder utilizarlos durante la tarde. Fármacos metabólicos, vamos a tener aquellos que ayudan o mejoran la parte de la capacidad de la elasticidad de la pared de vena, tenemos las dosminas. También hay tratamientos tópicos de hidrogeles y hidrocoloides para el tratamiento de las úlceras mariposas para promover o mejorar su cicatrización. Dentro del tratamiento quirúrgico, uno de los tratamientos que es efectivo y que se ha visto ahora incluso puede retardar la progresión de la enfermedad es el uso adecuado de la electroterapia, ya sea en su forma líquida o en su forma de espuma. Con polidocanol, que tiene presentación del 3%, sin embargo, debe ser disminuido para mejorar, mejorar la irritación que puede producir. ¿Cuántos hay? Todavía no ha pasado por acá. Bueno, y este método Shiva es importante para el tratamiento de la enfermedad y lo que busca es conservar precisamente los sistemas ajenos. El sistema Shiva es un método de clasificación de la insuficiencia o de la repercusión que produce del flujo retrógrado que producen las venas epitifaciales o superficiales para tratar de conservar los sistemas venosos externos. Porque eso es lo importante, es tratar de conservar los sistemas venosos externos. Ahora, hay mayor oportunidad de tratar la enfermedad coronaria, hay mayor capacidad de tratar la enfermedad de oclusión del vaso coronario. Una de las principales fuentes o injertos autólogos que se pueden utilizar son precisamente los sistemas ajenos. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo máximo de conservarlo. Es cierto, una vena safena enferma no se cura, pero precisamente la atención temprana de estos pacientes puede ayudar a conservarlos para no sufrir. Y por último, pues tenemos los sistemas de quirúrgicos, ya sea de stripping o de arrancamiento que se hace de la vena safena, o los safenectomías, llamémoslo así, con aplicación de energía, ya sea láser o radiofrecuencia. ¿Cómo vamos a recomendar la elastocompresión o qué tipo de medio vamos a recomendar o qué tipo de vendaje vamos a recomendar a un paciente de acuerdo a el tipo de base que tiene? Esto es muy importante para ver porque esto es práctico, esto es para su uso cotidiano. Para la clase 1, sobre la clasificación CA, a ver el día viernes, pues se recomiendan medias de la superpresión de 10 a 20 milímetros de mercurio. Para la clase 2, para quienes están individuando el C2-3 de la clasificación CA, de 20 a 30. Para la clase 4, 30 a 40 milímetros de mercurio. Y para arriba de la clase 4, vamos a evaluar en estos pacientes que tienen úlceras activas, pacientes que tienen ya una enfermedad avanzada. Vamos a recomendar medias por arriba de los 40. Si nunca, siempre es importante que ustedes, antes de recomendarle a un paciente el tipo de
Gracias. Tengan un poco de familia como siempre. Los sistemas de la compresión son difíciles de sobre todo un paísito como este, pues, vean que no hemos ni avanzado en el verano, lo que está haciendo, ahora imagínense andar con medias allá en San Miguel, en Sultán, cerca de la costa, es importante promover precisamente los hábitos